algunas diferencias que tenemos con la fase 2 en términos de que se han implementado algunas cositas en las etapas que tenemos para esta actividad. Entonces, pues mira, vamos a empezar. Te voy a compartir pantalla. Permíteme un segundo. Ya a compartir pantalla. Te agradecería mucho si me confirmas si estás viendo en este momento mi pantalla, Lisa. Sí, señora. Listo, perfecto. Muy bien. Entonces, voy a abrir aquí la presentación. Y bueno, por supuesto, cualquier duda que vaya surgiendo, pues con mucho gusto me la puedes hacer saber. La idea, nuevamente, como te comento, pues es explicar un poco la dinámica que tenemos para nuestra actividad. Y pues bueno, con ello pues damos inicio a la primera webconferencia de la fase 3. Nosotros en esta ocasión para la fase 3 estamos abordando el segundo tema de nuestro curso, uno de los temas más grandes que se van a abordar no solo en la parte teórica, sino también en la parte práctica a nivel de laboratorio. Nuestro tema principal son los métodos clásicos de análisis, dentro de los cuales tenemos dos principales, gravimetrías y volumetrías. Entonces, bueno, em, pues para poner un poquito en contexto, vamos a tener una siguiente webconferencia la siguiente semana. Esta será el miércoles 8 de octubre. En esta webconferencia, perdóname, vamos a abordar la etapa 4 que tiene que ver con los ejercicios numéricos que tenemos para esta unidad. Estos los abordaremos dentro de 8 días. Y vamos a tener un CIPAS para dudas generales, en donde, bueno, pues en los CIPAS hemos tenido una conexión muy alta e importante de estudiantes que usualmente suelen unirse o revisar las actividades las últimas semanas o a partir de la segunda o tercera semana de la actividad. Ya para este CIPAS, pues muy seguramente tendremos dudas más puntuales sobre lo que vienen desarrollando ustedes en sus etapas, ya que tengamos pues como todos los elementos teóricos para desarrollar la actividad del CIPAS. Va a ser el jueves 16 de octubre a las 6 p.m. Entonces informaremos con antelación esta fecha que será pues compartida como invitación a sus correos. Entonces, bueno, hablaremos puntualmente de la dinámica de la fase individual conformada por las etapas 1 a la 4. Vamos a hablar un poquito acerca de los métodos analíticos clásicos, gravimetría y volumetría, con el ánimo de identificar qué método sería el más adecuado para el analito que cada estudiante ha seleccionado. Entonces, pues vamos a brindar una breve explicación en esta segunda parte. Y pues ya los ejercicios modelo, gravimetría y volumetría los abordaremos dentro de 8 días. Entonces esta partecita nos queda para dentro de 8 días que tenemos el siguiente CIPAS. Bueno, se resalta que estas 4 etapas que conforman nuestra fase 3 son de desarrollo individual nuevamente, o sea, aun cuando estamos compartiendo los avances en el foro, la actividad va a ser netamente individual, como lo vimos también para la fase 2. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta fase 3 que esperamos conseguir? Pues aplicar los conceptos de equilibrio químico. Ya vamos a ver qué es eso del equilibrio químico y constantes químicas. También vamos a ver algunas cositas muy importantes acerca de las reacciones ácido-base y su importancia en las técnicas que vamos a trabajar. Vamos a abordar el concepto de volumetría y gravimetría. Todo esto para poder identificar y cuantificar un analito presente en el campo de la industria alimentaria, teniendo en cuenta que la mayoría de estudiantes son del programa de ingeniería de alimentos, pero también tenemos estudiantes en tecnología en calidad alimentaria. Entonces, este propósito está enfocado a ustedes principalmente y a su formación en el área. Bueno, entonces, para la dinámica de la fase 3, sé que pues en tu caso, Elizabeth, que estás aquí conectada, pues ya has podido acceder un poco a los insumos que tenemos para esta actividad. Sin embargo, con miras a tener pues la grabación disponible y que los estudiantes puedan disponer de ella, es importante que podamos acceder al momento intermedio del campus virtual,
Recordar que nos encontramos en la fase 3, por tanto, tenemos que ingresar a la opción fase 3, métodos clásicos de análisis. Y allí ustedes van a poder descargar la guía de aprendizaje de la fase 3, denominada métodos clásicos de análisis. Descargan la guía de actividades. También desde allí pueden dar una mirada a los contenidos y referentes bibliográficos que pues nos van a brindar información muy importante sobre cada una de las etapas de nuestra actividad. Ahorita vemos un poquito la importancia de esta bibliografía. Vamos a acceder al foro de discusión porque es desde allí donde se comparten los avances de la actividad para retroalimentación. Y por último tenemos pues como el enlace o la opción para entrega de la actividad en el mismo momento intermedio del entorno de aprendizaje y evaluación. Allí en el foro de discusión vamos a encontrar el formato de entrega. Entonces es necesario descargar el anexo correspondiente, que es el anexo 2, consolidación fase 3, que se va a encontrar en el mensaje inicial del foro. Ya este anexo está allí colgadito, ya hace parte de los adjuntos de ese anexo, entonces se puede descargar para que desde allí se compartan los avances de la actividad. Ahorita que estoy revisando la fase 2, porque nos encontramos los tutores en periodo de evaluación, he observado que algunos estudiantes, claro, seguramente ingresaron ya los últimos días de la actividad y empezaron a desarrollarla en un documento diferente que no cumple con los lineamientos para la entrega de actividad. Por supuesto, esto va a incidir en la evaluación porque muchos de estos trabajos no están cumpliendo con lo solicitado. Entonces, aquí hago mucho énfasis en que es necesario descargar el anexo porque este nos permite tener aportes mucho más organizados y centrados en lo que se solicita en la actividad. Entonces, ahí tenemos pues el anexo disponible. Entonces, con respecto a la etapa 1, tenemos la primera etapa de la actividad denominada reconocimiento de los métodos clásicos de análisis. En esta etapa de reconocimiento de los métodos clásicos de análisis, se recomienda pues revisar las diferentes referencias bibliográficas que se indican en el entorno de aprendizaje y evaluación. Aquí algo muy importante y es que como estamos trabajando los métodos clásicos de análisis, es importante. Perdónenme, niñas, que creo que tenemos un pequeño retorno. Buenas noches, María Vanessa. No sé si de pronto tienes tu micrófono activo. Lo puedes cerrar. Ay, gracias. Creo que tenemos un pequeño retorno ahí, pero ya. Muchas gracias. Bueno, entonces para esta etapa 1 de la actividad es muy importante pues dar lectura a la guía de actividades. ¿Qué dice la guía de actividades para esa etapa 1? Bueno, primero hay que dar un vistazo a las referencias bibliográficas que tenemos en nuestra fase 3. Dar un vistazo me refiero a tener presente estas referencias para el desarrollo de toda la etapa. En la guía, cada estudiante debe elegir un método de análisis gravimétrico y uno volumétrico basándose en los métodos indicados en la guía. Luego debe elaborar un cuadro comparativo con la información correspondiente de ambos métodos elegidos. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a compartir un momento la guía de aprendizaje de la fase 3. Bueno, creo que no mencioné aquí las fechas. Recordemos que nuestra actividad empezó el sábado 27 de septiembre y finaliza el viernes 24 de octubre. La ponderación de la actividad es de 75 puntos para que lo tengamos en cuenta. De hecho, es la actividad teórica que tiene mayor ponderación en nuestras actividades, pues, nuestras actividades teóricas. Entonces, aquí en la etapa 1, nosotros vamos a encontrar un párrafo inicial, perdón, un párrafo inicial que nos muestra, esperen un segundito, un párrafo inicial que nos muestra los métodos gravimétricos y los métodos volumétricos que existen. Los métodos gravimétricos, como lo vamos a ver ahorita más adelante, son métodos cuantitativos que se utilizan para determinar la masa de un compuesto de un analito. Y los métodos volumétricos se basan en una cantidad de reactivo de concentración conocida que puede reaccionar con nuestro analito. Ya lo vamos a retomar más adelante. Entonces, en la guía de actividades se mencionan varios métodos gravimétricos, como por ejemplo la gravimetría de precipitación, la gravimetría por extracción,
la gravimetría por volatilización o destilación. Y dentro de los métodos volumétricos se menciona la volumetría de oxidorreducción, la volumetría de formación de complejos, la volumetría de precipitación o la volumetría de neutralización. Me voy a devolver aquí, niñas, a la presentación. Entonces, ¿cuál es la idea? Permítanme un segundito. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Ya les indico. Ya. Bueno, entonces aquí la idea es que cada estudiante elija un método gravimétrico y un método volumétrico. ¿Listo? El que ustedes deseen. Aquí para esta primera partecita de la etapa 1, no pasa nada si de pronto otro compañero elige el mismo método, dado que estamos pues como en una parte o en una fase de reconocimiento de métodos clásicos de análisis. Entonces, ¿qué es lo importante? Que cada estudiante elija un método gravimétrico, un método volumétrico y deje indicado en el foro pues su elección. Entonces, lo que vamos a hacer con ese método gravimétrico y volumétrico, pues por un lado, es resumir en un párrafo el fundamento general de cada método. Eso es lo que vamos a hacer con cada método. Vamos a explicar cómo se puede cuantificar un analito con cada uno de los dos métodos. ¿Cómo cuantificar un analito? Vamos a explicarlo allí muy brevemente, de acuerdo con la consulta que hayamos realizado. Y vamos a consultar una aplicación del método en el análisis de alimentos. Consultar una aplicación del método en el análisis de alimentos. Aquí ya lo ponemos en contexto. Y esta información la vamos a reportar en la tabla 1 del anexo 2, que es un cuadro comparativo. Les muestro el cuadro comparativo. Ya les muestro una imagen del cuadro que se encuentra en nuestro anexo. Esta actividad tiene, o bueno, esta etapa tiene una ponderación de 10 puntos sobre 75. Y bueno, pues la fecha sugerida para el desarrollo es del 27 de septiembre al 2 de octubre. Ya tenemos un número importante de estudiantes que ha venido participando y ha generado sus aportes de ese cuadro comparativo. Entonces, si ustedes de pronto no han revisado todavía la actividad, yo les invito a que vayan a la guía de actividades, etapa 1, elijan su método gravimétrico o volumétrico y realicen la consulta de estos tres puntitos solicitados para que vayamos avanzando en esa parte. Recuerden que estas fechas que aparecen aquí, pues no son una camisa de fuerza, al contrario, son una manera de hacer pues como un seguimiento o avance de nuestra actividad para que al final pues ustedes puedan terminar en tiempo y forma. Esta imagen que les muestro aquí a un ladito, pues hace referencia al cuadro comparativo. Entonces, ustedes lo van a ver mucho mejor en la guía, en el anexo, perdón. Entonces, vamos a tener dos columnitas en las cuales ustedes deben indicar, perdón, yo me voy directamente al anexo, como para que podamos ver un poquito más ampliamente ese cuadro comparativo. Entonces tenemos aquí el método gravimétrico que ustedes han elegido, van a indicarlo allí, el método volumétrico que hayan elegido y van a ir consultando el fundamento general del método. Yo suelo dejarles en el anexo una nota o una anotación como una guía, una orientación para que sepan qué es lo que se debe consultar. Esto todo está ligado con la guía de actividades. ¿Cómo se cuantifica el método, el analito con el método, aplicación del método en el análisis de alimentos? A veces pasa que, bueno, tenemos un espacio para referencias. Me ha ocurrido durante las retroalimentaciones que hay estudiantes que colocan hasta 10 libros, 10 referencias, una gran cantidad de fuentes, pero la consulta que realizan no refleja la consulta de esas fuentes bibliográficas. Entonces, aquí la recomendación es que no coloquemos las referencias solo por colocarlas, referencias que de pronto busquemos por ahí por internet, ChatGPT, pero que realmente no hagamos una consulta a conciencia de esas referencias. Coloquemos solo las referencias que me permitieron llegar a la investigación que he realizado, ¿sí? De hecho, considero que más de 3 referencias ya es una exageración para lo que se solicita. Entonces, la recomendación, 3 referencias puntuales, muy bien citadas con normas APA, las colocamos allí y no es necesario colocar una gran extensión si no se han consultado. Entonces, bueno, ahí tenemos nuestra primera etapa de la actividad.
Entonces, bueno, aquí tenemos la etapa 2, en donde vamos a realizar la identificación de un analito de interés en la industria alimentaria y un método de análisis clásico para su cuantificación. Entonces, esta etapa 2 va a tener o va a ser muy similar a una de las etapas de nuestra actividad anterior, ya ustedes lo van a ver. ¿Por qué? Porque en esta etapa 2 ustedes deben principalmente leer el texto que aparece en la guía de actividades. Cada una de las etapas pues tiene algún párrafo o algún texto orientador. Entonces en la etapa 2 pues vamos a tener un texto que nos va a dirigir a una serie de analitos. Entonces, esta lectura se trata de los analitos de interés que son monitoreados en la industria alimentaria. Nuevamente me voy a ir por aquí a la guía de actividades para que avancemos en la etapa 2. Esta es la etapa 2. Entonces ustedes van a ver aquí un texto muy cortito que nos habla de esos analitos que son monitoreados en la industria, nos hablan un poco de la detección de esos analitos y se brindan unos ejemplos en la etapa 2. Entonces, ojo con esto porque les voy a mostrar. Vamos a tener pues grupos de alimentos y analitos por cada estudiante. La tabla está numerada como estudiante 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos los grupos de alimentos, de leche y derivados, tenemos productos cárnicos. Cada uno de estos grupos de alimentos tiene asociado un analito. Pescados y mariscos tiene asociado el cadmio, frutas cítricas tiene pues asociado el ácido cítrico y verduras como tomates y apio tiene asociados los halógenos, más exactamente los cloruros. Y está el límite máximo permitido en alimentos. Para esta etapa en particular, cada estudiante debe elegir un número de estudiante, valga la redundancia. Si elige el estudiante 1, pues tendrá que trabajar con productos cárnicos y plomo. Si elige desde ahora estudiante 4, por ejemplo, pues va a trabajar con frutas cítricas, ácido cítrico. Esto es muy importante porque de esta elección del número de estudiante, de la cual va a depender el grupo de alimentos y analito, va a depender la búsqueda o la información siguiente que se solicita en esta actividad. Entonces, si no lo han hecho todavía, se pueden ir al foro, revisan esta tablita y hacen su elección. De pronto ya tienen experiencia previa con la fase 2, porque aquí tenemos algunos grupos de alimentos que se repiten con la fase 2. Si quieren trabajar con el mismo grupo de alimentos, lo pueden hacer, pero por favor déjenlo indicado en el foro. ¿Por qué? Porque si se repite entre sus compañeros, si ya alguno entró y eligió ese grupo de alimentos, pues ustedes van a tener que elegir otro. Claro está que estamos empezando la actividad, así que pues muy seguramente si ustedes ingresan al foro, pues no serán muchos los estudiantes que a la fecha de hoy pues están generando su participación. Muy seguramente la participación más significativa la tendremos a partir de la otra semana. Entonces, bueno, pues allí ustedes van a realizar la lección del grupo de alimentos y analito. Ya que hayan seleccionado su sistema de estudio, es decir, analito y grupo de alimentos, y lo hayan dejado indicado en el foro, también en la tabla 2 del anexo, perdón, sí, en la tabla 2 del anexo, deben elegir ustedes un método analítico. Entonces aquí, con base en el cuadro comparativo de la etapa 2 y la lección de alimento y analito, cada estudiante va a elegir un único método, que puede ser volumétrico o gravimétrico. Uno de los dos, no los dos, uno de los dos, para identificar o cuantificar el analito que ustedes han escogido. Esa elección que ustedes hagan debe justificarse mediante una lluvia de ideas que argumente la pertinencia de elegir ese método para cuantificar el alimento y analito. Entonces aquí hay que ser muy, muy, muy cuidadosos porque el método que podamos elegir aquí va a ser fundamental para poder abarcar la etapa 3, que es la que sigue. Yo les quiero recomendar particularmente un libro, que es el libro Análisis Químico de Alimentos de Zumbado del año 2022. Este libro es muy completo, nos brinda una guía de métodos volumétricos o gravimétricos que se pueden aplicar a diferentes alimentos, que muy seguramente les va a ser de utilidad. Permítanme, yo reviso si en este momento podemos ingresar al libro.
Normalmente para ingresar a los libros de la biblioteca pues hay que tener el campus abierto, entonces permítanme, yo me voy a adelantar aquí un poquito abriendo el campus. Permítanme un segundito. Mientras tanto, sí, me solicita entrar al campus. Mientras tanto, les agradezco que en el chat me indiquen si ustedes han podido ingresar y bueno, si han elegido ya algún número de estudiante. Quizás aquí pues les pueda aconsejar algunos métodos volumétricos o gravimétricos, entonces si me pueden indicar en el chat, les agradezco mucho si ya eligieron su número de estudiante, es decir, su analito y alimento. En tanto se abre por aquí nuestro libro de análisis químico de alimentos. Permítanme un segundito. Bueno, aquí les estoy mostrando el libro de zumbado aplicado al área de alimentos. Entonces, pues como para darles alguna idea, déjenme ver qué tenemos aquí. Ah, bueno, aquí por ejemplo, ay, perdón, me sacó aquí de la página. Ya. Ok, entonces, bueno, aquí estamos en la parte de volumetría. De hecho, pues el libro tiene diferentes capítulos de volumetrías y gravimetrías. Por ejemplo, aquí está la volumetría de neutralización, que es uno de los métodos. Entonces, el libro de zumbado es bien interesante porque habla de los fundamentos del método, que es todo lo que se solicita, por ejemplo, en la etapa uno, si ustedes deciden elegir una volumetría de neutralización, pero adicionalmente nos habla de la aplicación del método en unos analitos en específico. Permítanme, uy, ¿qué pasó? Me voy aquí un poco en la parte de abajo para que veamos la aplicación en alimentos. Permítanme un segundito. De hecho, también pues el documento tiene ejercicios modelo que nos pueden servir para los ejercicios individuales que explicaré dentro de 8 días. Chun, 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 esperen un segundito, niñas. Déjenme irme nuevamente a la página que tenía aquí en la presentación otra vez. Listo, Elizabeth, tú me comentas que ya avanzaste en la actividad. Y Michelle, claro que sí, Michelle, puedes escoger el mismo analito, o bueno, el mismo alimento que escogiste en la fase 2. Nada más déjalo indicado. Ten en cuenta que ese analito debería aparecer en la tabla, ¿sí? En la tabla que les mostré de la fase 3, para que entonces puedas indicar en el foro qué número de estudiante vas a elegir, porque cada analito de alimento está asociado a un número de estudiante. Entonces, ubícalo allí y puedes dejarlo indicado en el foro. Entonces, sí, pues aquí, por ejemplo, nos muestra el libro la aplicación de la volumetría de neutralización para determinar, por ejemplo, ácido fosfórico en cerveza, fosfatos en vinos. Déjenme ver si aquí tenemos alguno, bueno, nitrógeno total, anhídrido sulfuroso. Bueno, hay algunos analitos de interés, pero bueno, pues este libro nos va a brindar información importante sobre los analitos que hayamos escogido. ¿Listo? Vale, entonces, bueno, me voy a devolver aquí a la presentación. Bueno, esta etapa 2 tiene una ponderación de 10 puntos. La idea es desarrollar esta etapa entre el 3 al 8 de octubre. Vamos a tener la tabla 2 del anexo, donde ustedes van a colocar el analito y grupo de alimentos que han seleccionado. Van a elegir también el método analítico que puede ser volumétrico o gravimétrico. Recuerden, ya para esta segunda etapa solo van a elegir un solo método y es con el que van a trabajar. Y van a hacer una lluvia de ideas hablando sobre la pertinencia de ese método analítico para identificar y cuantificar el analito. Entonces ahí es importante que antes de hacer la elección se documenten bien y elijan el método que les brinde más información acerca de su analito. ¿Listo? Entonces esto es muy importante. Nuevamente colocan allí las referencias consultadas. La etapa 3, que tiene que ver con el tratamiento de la muestra, es muy similar a lo que ustedes van a realizar a nivel experimental en el laboratorio.
Ustedes en el laboratorio van a tener algunas prácticas de volumetría y gravimetría, donde van a tener que identificar analitos mediante esas técnicas. Analitos como cuáles, como por ejemplo el cromo, que es un analito, un contaminante que se puede encontrar en diferentes productos alimenticios. Entonces, por ejemplo, ustedes van a hacer toda una práctica para determinar cromo. Muy probablemente van a tener que determinar ácido ascórbico también de jugos naturales y comerciales. Eso lo van a hacer en el laboratorio. Esta parte de la etapa 3 de tratamiento de la muestra tiene alguna relación con eso que ustedes van a hacer en el laboratorio. Les comento por qué. Cada estudiante, de acuerdo con la consulta que haya hecho del método gravimétrico volumétrico que haya escogido para determinar su analito, va a plantear en esta etapa 3 una lluvia de ideas. Quiere decir que no vamos a empezar de ceros, porque ustedes ya tienen una consulta previa en la etapa 2. En la etapa 3 vamos a hacer una lluvia de ideas sobre el análisis y preparación de la muestra de acuerdo con el método que ustedes hayan elegido. Luego de hacer esa lluvia de ideas, donde ustedes ya saben, de acuerdo, por ejemplo, con una gravimetría o volumetría específica, cómo van a preparar su muestra según el método, van a tener que realizar o esquematizar el procedimiento. Es como si tuviéramos nosotros, para darles una idea, nuestra guía de laboratorio y eso lo reflejáramos en un diagrama de flujo. Normalmente la guía de laboratorio trae el paso a paso de lo que debemos hacer, eso es lo que ustedes van a consultar ya directamente en la bibliografía y eso lo van a traducir en un esquema muy detallado. Yo ahorita les voy a compartir un ejemplo de esquema como para que tengan una idea de lo que deben realizar en esta parte. Entonces, vamos a hacer un esquema del procedimiento que se debe seguir para cuantificar el analito en la muestra de alimento. Esta etapa 3 tiene una ponderación de 10 puntos. eh, pues considero que ustedes van a ir avanzando en el desarrollo de la actividad. Tenemos unas fechas sugeridas para el avance de esta etapa, que sería el 9 de octubre al 13 de octubre. Entonces tenemos en el anexo de entrega un espacio para la lluvia de ideas y un espacio para el procedimiento. Ese procedimiento debe reflejar el tratamiento de la muestra. Bueno, eso lo tendríamos ya para la etapa 3. Y aquí, ya para finalizar esta explicación de la dinámica, tenemos la etapa 4, que es la selección del conjunto de ejercicios numéricos. En esta etapa 4 vamos a tener principalmente tres punticos o tres ejercicios para desarrollar. Uno de ellos es común a todos los estudiantes. Es decir, el primer punto de este conjunto de ejercicios tiene que ver con la lectura de un artículo en inglés. Dado que nuestro curso tiene actividades de internacionalización, esta es una de ellas. Se espera que cada estudiante pueda dar lectura de este artículo. Yo quisiera preguntarles, quizás aquí a quienes están conectados, Elizabeth, Michelle, ¿quién más está conectado? Permítanme un segundito, yo reviso por acá. Perdón, niñas, me gustaría preguntarles si alguna de ustedes que ya ha podido acceder a la guía ha tenido acceso al artículo en inglés, porque bueno, yo he estado tratando de ingresar desde la guía, pero veo que la biblioteca está un poquito lenta para la descarga del artículo. Igualmente se los voy a compartir en este momento, pero como he visto que la descarga del artículo está muy lenta, en la grabación de esta webconferencia y en los foros les voy a compartir un enlace alternativo para que puedan descargar el artículo. ¿De qué se trata? Este artículo tiene que ver con la cuantificación de hemicelulosa, que es una fracción de la lignocelulosa de los alimentos. Es la cuantificación de hemicelulosa en frutos como por ejemplo las cerezas y las fresas. Esto mediante métodos gravimétricos. Básicamente la lectura se basa en eso, cómo se puede aplicar la gravimetría a frutas para cuantificar el contenido de hemicelulosa. A partir de esa lectura, cada estudiante debe elaborar un póster. ¿Qué es un póster? Es un afiche que ilustra de manera muy resumida los elementos del artículo. Ese básicamente es el entregable de esta etapa 4, es el primer entregable. Entonces aquí, pues yo, como les comentaba, he descargado el artículo, se los voy a compartir en este momento en el chat.
que es un enlace alternativo para que puedan acceder. Este mismo enlace alternativo lo he colocado en el anexo de entrega de la actividad, porque les digo que detectaba allí un problema en la descarga del artículo desde la guía. Entonces les voy a compartir aquí en el chat. Permítanme un segundito. Aquí tenemos. Buenas noches, Diana. Veo que te uniste también a la reunión. Bueno, aquí les... Uy, quedó gigante este enlace. Ah, listo, Elizabeth, creo que ya tú pudiste acceder al artículo. Muy bien. Igualmente lo dejo aquí, es un enlace alternativo para que puedan acceder al artículo del que les estoy hablando para la etapa 4 de la actividad. Entonces, bueno, como les indico, a partir de este artículo, pues vamos a elaborar un póster. Ese póster es un afiche que ya está estructurado en el anexo, donde ustedes van a colocar todo en inglés. Pues dado que el artículo es en inglés, vamos a hacer el esfuerzo por tratar de consolidar los aspectos que nos solicitan en el póster. Un abstract que está conformado máximo por 100 palabras en inglés, las palabras clave, las keywords. Entonces aquí vamos a tener un máximo de 5 palabras, vamos a tener una introducción, el artículo trae una introducción, así que lo que vamos a hacer es usar un mapa conceptual para organizar la información de esa introducción. Y en resultados y discusión, dado que el póster es un elemento gráfico que nos va a permitir mostrar de forma esquemática o atractiva para el lector la información del artículo, la idea en los resultados y discusión es usar tablas, diagramas que pueden ser los mismos que aparecen en el artículo, pero pues la idea es que si ustedes los toman del artículo, los citen adecuadamente en el documento. Y bueno, por último, una conclusión, al menos una conclusión de lo que ustedes hayan leído en el artículo. No se trata de una transcripción. Los pósters o afiches son, como les digo, esquemáticos, ilustrativos, de tal manera que no vamos a hacer un afiche cargado de letra, porque si copiamos y pegamos lo que observamos pues en el paper no tiene sentido. La idea es que hagamos una lectura reflexiva y podamos realizar nuestro póster. Y esta etapa 4 finaliza con la realización de 2 ejercicios numéricos. Esos ejercicios numéricos tienen que ver con volumetría y gravimetría. Vamos a tener un ejercicio para gravimetría y otro para volumetría, que como les indico, voy a explicarlo, voy a hacer unos ejercicios modelo. En la próxima clase me voy a enfocar en esta etapa 4 para que ustedes vean cómo se desarrollan y lo puedan adaptar a su conjunto de ejercicios. Entonces vamos a tener un ejercicio de volumetría y otro de gravimetría. La idea es que ustedes pues, puedan indicar el procedimiento matemático para realizar esos ejercicios pues, en el anexo correspondiente. El anexo tiene para la etapa 4, que es la última, tiene una tablita donde ustedes deben pues colocar el desarrollo paso a paso de esos ejercicios. Aquí les dejo pues como una ruta para que ustedes vean como qué puntos hacen parte de ese ejercicio, pero nuevamente les digo, lo voy a explicar en la próxima clase. Toda esta etapa 4 en conjunto, tanto el afiche como los 2 ejercicios numéricos, pues tiene una ponderación de 45 puntos, o sea, es algo más que la mitad de la calificación de nuestra actividad. Y la fecha sugerida para el desarrollo es del 14 al 22 de octubre, o sea, todavía estamos muy a tiempo. Estaríamos diciendo que para etapas 1 a 3 tenemos todavía unos 13 días para el desarrollo y en adelante pues tendremos una semana larguita para el desarrollo de los ejercicios numéricos. Listo, entonces esa es como la dinámica general. Recordemos entonces que la actividad cierra el 24 de octubre. Nuestro anexo de entrega tiene una portada, una introducción, tiene unas tablitas donde vamos a desarrollar las etapas 1 a 4. Y bueno, pues tiene unas conclusiones y allí pues vamos a colocar en cada una de las tablas las referencias bibliográficas consultadas. Bueno, esto con respecto a la entrega, aunque bueno, todavía nos falta tiempito para la entrega, ¿no? Entonces, bueno, niñas, hasta aquí me gustaría saber si tenemos alguna inquietud. No sé si tengan alguna duda o vamos bien. ¿Me pueden indicar cómo vamos hasta el momento?
Me pueden indicar aquí a través del foro, permítanme un segundito, yo voy a ingresar al foro, no sino al chat nuevamente. Aquí estoy ingresando otra vez, permítanme un segundito. Permítanme, niñas, que no puedo ingresar aquí. Creo que no pude ingresar al chat, permítanme un segundito. Bueno, entonces, ¿me pueden confirmar cómo vamos hasta aquí, niñas? ¿Cómo vamos con la dinámica de la actividad? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Claro, ya lo iremos resolviendo conforme vayamos avanzando. Listo, entonces, bueno, si no tenemos dudas, pues vamos a continuar con esta última parte, ya es pues como la última partecita de nuestra web conferencia, que tiene que ver con la descripción de los métodos analíticos clásicos, que es básicamente lo que vamos a tener en cuenta para la etapa 1 y 3, de la 1 a la 3. De hecho aquí permítanme agregar 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces, esta información que les voy a compartir ahora es fundamental para el desarrollo de nuestras etapas 1, 2 y 3. Listo. Entonces, bueno, nosotros en nuestro curso de química analítica e instrumental, lo que buscamos principalmente es cuantificar e identificar analitos. Los analitos pueden ser sustancias presentes en alimentos y también pueden ser potenciales contaminantes que se encuentran en dichos alimentos. Nosotros vamos a emplear métodos analíticos que pueden ser químicos o instrumentales. Para esta fase 3, nosotros vamos a abordar los métodos analíticos químicos. Esos métodos analíticos químicos pueden ser cuantitativos. Aquí entran los métodos que vamos a abordar en esta unidad. Esos métodos cuantitativos pueden ser las volumetrías y las gravimetrías. Ya vamos a hablar un poquito de esas volumetrías y esas gravimetrías. Y los métodos cuantitativos son, por ejemplo, las marchas analíticas como las colorimetrías, que muy seguramente ustedes en su curso de química orgánica, porque ustedes ya tuvieron que haber visto química orgánica, llevaron a cabo, por ejemplo, la identificación de carbohidratos mediante colorimetría. Entonces, esos son los métodos cualitativos, pero nuevamente les digo, nosotros solo vamos a abordar los métodos cuantitativos en esta fase 3. Y los métodos instrumentales, que los veremos ya en nuestra siguiente fase, que sería la fase 4, pueden ser, por ejemplo, las espectrometrías UV visible o infrarrojo, métodos electroquímicos como potenciometría y conductimetría y algunos métodos cromatográficos como HPLC, que es cromatografía de líquidos de alta precisión, cromatografía de gases, cromatografía de placa y columna. Eso lo abordaremos en la fase siguiente, que sería la fase 4. Ahora nos enfocamos en los métodos químicos, que son volumetrías y gravimetrías. Entonces, dentro de los métodos analíticos clásicos, esas gravimetrías y volumetrías pues tienen diferentes subdivisiones, pero nosotros nos enfocaremos solo en los dos primeros, en los métodos de análisis gravimétrico y en las valoraciones en química analítica. Nos vamos a enfocar en esos dos. Entonces, bueno, aquí quiero hacer unas precisiones interesantes porque esto nos va a permitir o nos va a dar una luz acerca de cuál método podríamos elegir de acuerdo con el analito que hayamos seleccionado. Los métodos gravimétricos, pues, son métodos cuantitativos que nos permiten determinar la masa de un compuesto. ¿Listo? Entonces, vamos a poder determinar mediante la gravimetría la masa de un compuesto. Y esto lo podemos hacer cuando éste reacciona con otro conocido que permite su precipitación selectiva. Vamos a tener la gravimetría de precipitación, la gravimetría de volatilización, la electrogravimetría y la valoración gravimétrica. Pero bueno, ¿para qué se utiliza cada uno de estos métodos? Vamos a ver. Quizás para algún estudiante que ya haya empezado
la selección de métodos, pues habrá encontrado información preliminar de algún tipo de gravimetría. Yo quiero hacer aquí pues como una especificación muy puntual de para qué nos sirve ese método y para qué analito se puede aplicar. Por ejemplo, la gravimetría de precipitación. El analito de interés puede ser separado de una muestra como precipitado. Este va a precipitar de la muestra utilizando un agente precipitante. Ya lo vamos a ver. ¿Para qué se utiliza la gravimetría de precipitación? Se utiliza para la detección de metales pesados en hortalizas o productos lácteos. Entonces yo recuerdo allí en la tablita de la guía de actividades, me voy a ir nuevamente a la tablita. Por ejemplo, hay varias oportunidades aquí, metales pesados, por ejemplo, tenemos el plomo, tenemos el cadmio como a manera de ejemplo. Una gravimetría de precipitación sería una muy buena opción para el estudiante 2 y el estudiante 3, por ejemplo. Incluso para el estudiante 1, la gravimetría de precipitación también sería muy útil para la determinación de cromo en leche y derivados. Entonces ahí tenemos oportunidades importantes con estos métodos. En esa gravimetría de precipitación, nuevamente tenemos la muestra que contiene el analito. Le podemos adicionar un agente, que lo vamos a llamar agente precipitante, que nos permite obtener un sólido. Ese sólido es el analito de nuestro interés, el analito que vamos a analizar. Y al final nosotros vamos a poder emplear una filtración, esta es una filtración a vacío, para poder entonces separar ese analito como un sólido. Esto procede de esa manera utilizando un agente precipitante. En la gravimetría de volatilización, aquí ya el analito es convertido en un gas de composición química conocida y vamos a poder separarlo de los demás componentes de la muestra en forma de gas. Ese sería su estado de agregación. Y la masa de gas nos va a servir como medida de la concentración del analito. ¿Para qué utilizamos la gravimetría de volatilización? Por ejemplo, para determinar benzaldehído en extracto de almendras. Ese es un ejemplo que no lo tenemos en nuestra guía de actividades, pero por ejemplo podemos analizar mediante gravimetría de volatilización algunas sustancias de tipo volátil, analitos volátiles, que muy seguramente podría ser, por ejemplo, podríamos consultar allí el ácido cítrico, algunos cloruros, muy probablemente se puedan analizar por gravimetría de volatilización. Eso ustedes lo pueden consultar con un poquito más de detalle. Entonces, vamos a llevar a cabo una serie de reacciones químicas que me permiten la obtención de mi analito en su estado gaseoso. Tenemos también la electrogravimetría. Aquí, pues, el analito puede ser separado mediante una técnica electroquímica que va a permitir que el analito pues se deposite en un electrodo por medio de una corriente eléctrica. Cuando se deposita podemos calcular la masa del analito y obtener su concentración. Esta técnica también se utiliza para metales pesados en alimentos. Entonces, si ustedes tienen metales o metales pesados, también la electrogravimetría puede ser una muy buena opción. Entonces aquí tenemos el sistema de electrogravimetría. Perdón, es un ejemplo del sistema que tiene una serie de electrodos en su interior y mediante una corriente eléctrica en esos electrodos se puede depositar el analito de interés que está presente en la muestra de alimento. Y por último tenemos la valoración gravimétrica. La valoración significa o tiene otro sinónimo que es una titulación, que es una reacción entre dos reactivos, valga la redundancia, donde uno de ellos es el analito y otro reactivo de concentración conocido. Entonces, la valoración gravimétrica, en esta valoración, la masa requerida de un reactivo de concentración conocida reacciona completamente con el analito y así podemos hallar su concentración mediante esa reacción química. Por ejemplo, esta valoración gravimétrica se puede utilizar para determinar grasa en cereales. Es quizás una de las aplicaciones más puntuales, pero con una valoración gravimétrica, por ejemplo, también podríamos determinar metales pesados. Este tipo de métodos se aplica a todas y cada una de las opciones que tenemos en nuestra guía. O sea, la valoración gravimétrica podemos emplearla en todos los casos, tanto para metales
como para ácido cítrico y halógenos. Entonces es un método muy útil para la determinación de cualquiera de estos analitos. Este es el ejemplo gráfico de una valoración gravimétrica. Vamos a tener en una bureta un reactivo de concentración conocida que reacciona con nuestro analito que se encuentra aquí en la parte inferior, dando lugar a una reacción química que estequiométricamente me va a permitir determinar la concentración de mi analito. ¿Listo? Entonces, realmente tenemos muchas opciones dentro de la gravimetría para nuestros analitos. Aquí solo les quiero compartir un ejemplo de uno de los tipos de gravimetría, que es la de precipitación. Entonces aquí quiero mostrarles cómo, permítanme, yo coloco como un punterito de color, un puntero láser aquí. Nuestro analito, por ejemplo, puede ser el calcio, en este ejemplo. El calcio es el analito. Y este se puede hacer reaccionar con una sustancia que tiene iones oxalato. Y esta sustancia va a reaccionar selectivamente con nuestro analito porque la reacción entre el calcio y el oxalato, que pues son fundamentalmente acuosos, es decir, se disuelven con agua, va a permitir la formación de un sólido, de un precipitado que es el oxalato de calcio. Si nosotros obtenemos ese precipitado en el laboratorio, vamos a poder separarlo por filtración y poder cuantificar el analito. ¿Qué se hace en el laboratorio cuando ya precipita el oxalato de calcio? Se somete a calentamiento para poder obtener el óxido de calcio más monóxido de carbono más dióxido de carbono. Entonces, ese óxido de calcio al final es el que se cuantifica para determinar la concentración de calcio que hay en la muestra alimenticia. Perdón, yo me adelanto aquí un poquito, un segundo, ya me devuelvo un poco. Entonces, dependiendo el analito que se vaya a determinar, pues va a existir un agente precipitante específico en la gravimetría de precipitación. Supongamos que el analito que ustedes tienen designado es un metal pesado. Déjenme ver aquí en nuestra tablita tenemos el cadmio, ¿sí? Aquí está el elemento que puede precipitar, o sea, el analito. El cadmio, entonces, el agente precipitante que se utilizaría para muestras alimenticias que tengan cadmio sería el ácido sulfúrico. Esa es una manera muy útil de separarlo de nuestra muestra de alimento. Por ahí en la tablita que ustedes deben pues seleccionar para el analito, yo veía, déjenme ver qué otro analito tenemos por aquí como conocido, creo que teníamos cromo. Por ejemplo, aquí, miren, el cromo. Entonces, por ejemplo, para quien haya elegido el cromo como analito, pues se puede utilizar como agente precipitante el amoníaco. O sea, la gravimetría de precipitación sería un método interesante para poder obtener el cromo solito, ¿sí? Bueno, ¿qué otro metal? Así como para ir cerrando. Bueno, teníamos por ahí el cadmio, el plomo. También estaba en el grupo de alimentos de productos cárnicos. El plomo también puede reaccionar con el ácido sulfúrico precipitándose, que es lo que buscamos al final para cuantificar el analito. Cuando ustedes hagan su consulta, traten de identificar la metodología, es decir, el paso a paso para determinar el analito en el alimento. Este es un ejemplo de un esquema en donde se muestra, por ejemplo, cómo mediante el análisis gravimétrico por precipitación se puede obtener el magnesio. Supongamos que es el magnesio nuestro analito. Entonces, bueno, pues lo que hacemos a nivel de laboratorio es pesar una muestra que tenga ese analito. Aquí se le llama sal de Epsom, esa contiene magnesio. Entonces se pesa el analito, que pues eventualmente si es un alimento sólido, líquido, se puede pesar. Luego esa sal que contiene magnesio pues se vierte en un beaker, luego se adiciona agua desionizada para disolverlo. Luego se adiciona más agua desionizada para diluir la muestra. Se agrega amonio, o bueno, un fosfato de amonio, que pues es una sal que nos va a favorecer pues una precipitación inicial. Seguimos el pH con indicador rojo de metilo. Luego se adiciona el agente precipitante que sería el amoníaco. Eso nos lo dice el procedimiento. Se precipita
el analito en el vaso de precipitado y pues nos dice que este analito se detecta cuando la solución cambia de rojo a amarillo. Cuando hay un cambio de color, pues podemos decir que ha precipitado el analito en la muestra. Este es un ejemplo de un esquema. Recuerden que ustedes en la etapa 3 se les solicita un esquema para mostrar cómo se puede obtener y cuantificar el analito de su muestra de alimentos utilizando un método gravimétrico o volumétrico específico. Este es solo un ejemplo. Si ustedes me preguntan, profe, ¿y dónde consigo esa información? Bueno, podemos utilizar, nuevamente les digo, las referencias bibliográficas que tenemos en nuestra guía o también artículos científicos relacionados con ese tema, el analito que ustedes hayan escogido y el grupo de alimentos. Si por alguna razón ustedes no encuentran información, me lo pueden hacer saber en el foro, profe, he buscado por aquí, por allá y realmente no encuentro. Y yo trato de orientarlos un poquito con literatura, pues que les facilite este ejercicio de búsqueda. Y bueno, pues ya para finalizar, como para ir cerrando en los 10 minuticos que nos quedan, nuevamente les comentaba que además de los métodos gravimétricos, tenemos métodos volumétricos. Vamos a ver para qué se utilizan. Entonces, pues ya mencionamos previamente que teníamos 3 métodos volumétricos, incluso hay otros más, valoraciones volumétricas, gravimétricas y valoraciones columbimétricas, ¿no? ¿Qué me permiten estos métodos volumétricos? Medir la cantidad de un reactivo de concentración conocida que va a ser consumido por nuestro analito durante una reacción química. Entonces, yo les comentaba por aquí, la volumetría pues va a tener varias sustancias fundamentales, por ejemplo, un agente titulante y un estándar primario. El agente titulante es una sustancia conocida en el laboratorio que puede reaccionar con nuestro analito. Antes de hacerlo reaccionar con nuestro analito, pues llevamos a cabo una reacción con un estándar primario de concentración conocida. ¿Esto para qué? Para conocer la concentración del agente titulante. Ya que conocemos la concentración del agente titulante, ahora sí podemos hacerlo reaccionar con nuestro analito que se encuentra en teoría, y bueno, aquí en nuestro gráfico se encontraría en el Erlenmeyer de la parte de abajo. Se adiciona gota a gota el agente titulante sobre nuestro analito o producto alimenticio y vamos a tener una variación del volumen del agente titulante, que sería pues aquí en la gráfica el eje X, el volumen de agente titulante adicionado, y vamos a tener variaciones de pH que podemos ir midiendo en nuestro experimento. Entonces vamos a tener allí pues una curva de valoración. Esto ustedes lo aprenderán con un poquito más de detalle en sus prácticas de laboratorio. Y esa curva de valoración pues me va a generar un punto intermedio o punto de equilibrio que me va a permitir determinar la concentración de nuestro analito en la muestra de manera estequiométrica. Bueno, ya les comenté que es un agente, que es un estándar primario, un agente titulante, un analito. ¿Para qué se utilizan las valoraciones volumétricas? Bueno, las valoraciones volumétricas, muy parecido al sistema que les acabo de mostrar, vamos a tener la medición de volumen de una disolución de concentración conocida que va a ir en nuestra bureta y en la parte de abajo va a ir nuestro analito. ¿Para qué se utilizan estas valoraciones volumétricas? Para determinar, por ejemplo, la concentración de ácidos o metales en bebidas fermentadas. Bueno, bebidas fermentadas es solo un ejemplo. Realmente las valoraciones volumétricas se aplican a una gran cantidad de alimentos. Sería una técnica muy útil si ustedes tienen ácido cítrico como analito o algún metal como analito, que por ahí tenemos varios, ¿no? Ya lo vimos. Las valoraciones gravimétricas ya las tomamos en cuenta en los métodos gravimétricos, pero vuelve a aparecer aquí porque pues los métodos volumétricos también son llamados valoraciones, o sea, este método sería una mezcla, una combinación entre la volumetría y la gravimetría y se determinan para determinar grasas, perdón, se determinan o se utilizan para determinar grasa en cereales, ¿sí? Pero también se pueden determinar ácidos, como en la parte de arriba, ácidos en alimentos, las valoraciones gravimétricas. Y las valoraciones columbimétricas también son métodos o reacciones químicas donde uno de los reactivos es una corriente eléctrica
que es capaz de consumir al analito y determinar de esta manera su concentración, de acuerdo con la intensidad de la corriente eléctrica. Entonces, bueno, pues es una reacción electroquímica, como lo vimos en la electrogravimetría. Y esta valoración columbimétrica me va a permitir determinar cloruros para el estudiante que haya elegido cloruros. Esta es una buena opción. Me permite determinar sales o metales en tomates, legumbres y cereales. Esta valoración columbimétrica tiene una aplicación muy extensa en los analitos que hemos definido en nuestra guía de actividades. Listo, entonces, bueno, pues aquí vamos cerrando con un ejemplo que ustedes muy seguramente van a hacer en el laboratorio, un ejemplo de volumetría. En la bureta vamos a tener un agente titulante que puede ser el hidróxido de sodio, que es una base, recordemos, es una sustancia básica que puede reaccionar con nuestro analito. Si, por ejemplo, el analito es vino, ¿sí? En el vino nosotros podemos tener notas ácidas que provienen del ácido cítrico. Es uno de los ácidos presentes en el vino, entonces ese ácido cítrico puede reaccionar con el vino. Podemos seguir esa reacción en volumetría adicionando gota a gota el hidróxido de sodio. Y cuando esto cambia de color, porque esto va a tener un indicador de color, pues vamos a tener el punto de equilibrio en la reacción para determinar la concentración de ácido cítrico en el vino. Esto pues podemos seguirlo utilizando un potenciómetro que me va a medir el pH de mi muestra. Sí, entonces, bueno, pues cuando nosotros hacemos esto en el laboratorio, vamos a poder cuantificar el volumen de hidróxido de sodio que irá aumentando conforme vayamos adicionando el hidróxido desde la bureta hasta el analito. Y las variaciones de pH me van a mostrar un punto de equivalencia, que es donde ocurre la reacción. Es decir, cuando llegamos al punto de equivalencia, los reactivos han reaccionado completamente para dar lugar a la formación de los productos correspondientes. ¿Listo? Entonces, ya si tenemos la reacción balanceada y conocemos la estequiometría, pues podemos cuantificar la cantidad de, esta es la fórmula del ácido cítrico. ¿Listo? Podemos cuantificar el ácido cítrico. Listo. Entonces, bueno, pues sí, aquí ya vamos cerrando. Este tipo de métodos volumétricos tienen algunas características. Es importante que la agente titulante, como lo veíamos en el ejemplo, el hidróxido de sodio, sea estable, tenga una concentración definida, reaccione rápidamente con el analito, reaccione de manera más o menos completa con el analito y experimente reacciones selectivas nuevamente con el analito que puedan ser descritas por medio de ecuaciones balanceadas. Esas son las propiedades de los agentes titulantes. Y bueno, pues muy seguramente en la literatura ustedes encontrarán que hay expresiones matemáticas para cuantificar metales, cloruros en alimentos. Y estas expresiones matemáticas las retomaremos en la siguiente clase, donde hablaremos puntualmente de los ejercicios matemáticos que se pueden aplicar a la volumetría y a la gravimetría. Esto lo veremos en profundidad en la siguiente clase. Entonces recuerden, vamos a tener una siguiente sesión el miércoles 8 de octubre, donde vamos a abordar la etapa 4, elementos teóricos de nuestra actividad. Etapa 4, vamos a hacer ejemplos de ejercicios. Y finalmente tendremos el jueves 16 de octubre un CIPAS para dudas generales. Estos encuentros son muy interesantes porque, pues sí, realmente ya ustedes se conectan a estos CIPAS con un avance de la actividad, entonces podemos revisar el avance y podemos resolver inquietudes. Entonces, bueno, niñas, de momento es lo que tengo para ustedes, pues las invito a descargar la guía de actividades, a realizar sus avances. Nuevamente, si tienen alguna inquietud, me la pueden hacer saber mediante el foro, pues ya saben ustedes que es nuestro medio de interacción y pues desde ahí estaremos conversando pues acerca de sus dudas generales. ¿Listo?
Entonces, bueno, niñas, ¿tenemos alguna duda hasta aquí que ustedes me puedan comentar? Recuerden que por su asistencia, así como para la fase 2, van a tener 5 punticos en la evaluación final de esta actividad por su asistencia. Entonces, bueno, niñas, ¿tenemos alguna duda? No, profe, muchas gracias. Listo, Elizabeth. Bueno, gracias a ti por tus aportes en el foro. Por ahí estoy revisando tus aportes, son muy interesantes. Entonces, bueno, pues niña, les deseo una muy buena noche. Ya más tardecito les comparto la grabación. Y bueno, pues estamos ahí en contacto a través de Teams y a través de los foros. Listo, muchísimas gracias por su asistencia y espero pues pasen una muy buena noche. Muchísimas gracias por conectarse. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, Gracias, niñas, tutora. Buenas gracias. noches. Chao, Diana, gracias.